Estamos con el doctor Tomás Alarcón, jefe de servicio de neurología del Hospital Alfredo Poulson. Doctor querido, ¿cómo está usted? Muy buenos días, un saludo a todos, muy contento de estar aquí. Gracias, doctor. Hoy día vamos a hablar de un tema sumamente importante y es que hemos hecho cotidiano los dolores de cabeza y no sabemos cuándo es un dolor de cabeza normal de una migraña. ¿Qué la puede diferenciar? Bueno, esa es una pregunta fundamental porque más allá de saber exactamente si es una migraña o no, lo que la gente debe saber es si el dolor de cabeza que tengo está relacionado con algún tipo de condición que ponga, por ejemplo, en peligro mi vida. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo un tumor cerebral, una hemorragia cerebral, la ruptura de un aneurisma, cualquier tipo de infección dentro de la cabeza o en su defecto también pueden ser otro tipo de dolores que son menos agresivos para nuestro organismo y que igual debemos saber identificar. Si descartamos todas esas causas malas y negativas, podemos incluir ya los diagnósticos de tipo jaqueca, cefalea tensional, migraña, y eso es muy importante que lo sepan. Las personas deben conocer esos signos de alarma. Doctor, usted me dice que puede ser un aneurisma que se ha roto y algo mucho más, y yo que soy media hipocondríaca ya me dolió la cabeza y pienso que tengo todo. Exacto. Y para nuestra audiencia, entonces, ¿cuáles son aquellos síntomas que debemos estar pendientes? Sin ánimo de asustar a las personas, porque en verdad casi el 90-95% de los dolores de cabeza no están relacionados con condiciones serias. Pero hay signos de alarma que sí debemos reconocer y si los llegamos a identificar tenemos que volar al hospital. Una de las cosas que normalmente es importante es la edad a la que se presenta. Si es una persona mayor de 50 años o menor de 5 años, es importante que identifiquen eso y traten de descartar cualquier cosa. Si son pacientes que tienen antecedentes de cáncer, de enfermedades de la coagulación, de tipo hipertensión, diabetes, o si toman algún tipo de medicina anticoagulante que pudiera hacer que sangren, son otros tipos de circunstancias que podrían hacernos pensar que el dolor que se ha venido en este momento podría estar relacionado con algo más. Ahora, mucho ojo con esos signos de alarma. Si descartamos las causas malas, podemos identificar los dolores de cabeza tipo migraña. El dolor tipo migraña es una de las que se conoce como cefalea primaria, es decir, un dolor de cabeza que no está relacionado con causas severas o causas malas y se caracteriza por un dolor que generalmente es unilateral, o sea, en un lado de la cabeza, que es de tipo pulsátil. Uno siente como las pulsaciones. En el ojo, doctor. En el ojo, en la cabeza, sobre todo es en la parte superior, en la parte frontal, en la cabeza. Se acompaña de náuseas, se acompaña de vómito, la luz molesta, los ruidos molestan. Y es una característica muy especial porque hay otros tipos de dolores como el relacionado a la hipertensión o el dolor tensional que más son en una banda. Mire, como usted de me está dando pie a que pongamos una imagen, por favor, en pantalla que con la producción hemos traído a ustedes porque creo que es importantísimo, doctor. Nosotros lo podemos ver aquí en la pantalla de atrás. Mire, el primer gráfico dice por tensión muscular, que es toda la parte de atrás. Así es. Normalmente cuando hay tensión muscular, esa se llama cefalea tensional. Dejemos eso ahí, por favor. Está localizado en la parte posterior de la cabeza, en la región occipital, y se irradia normalmente a la parte del cuello. Ahí es una cervicalgia. Acuérdense que cuando digo algia significa dolor. Entonces se irradia al cuello, incluso a la espalda y hasta los brazos. Es muy común en estados de ansiedad, en estados de depresión. O sea, hoy ese dolor puede ser común en el país por lo que estamos viviendo, doctor. Sí, por supuesto que sí. De hecho, es muy común. Y es la causa más común de consulta por dolor de cabeza en todo el mundo. La cefalea, el dolor de cabeza es la primera causa de consulta y la causa de ausentismo laboral. Migraña, doctor, justamente lo que usted me mencionaba, ¿por qué se da en esa parte y por qué me aqueja el ojo? Bueno, normalmente esa es una pregunta que ya requiere un conocimiento más profundo de ciertas vías, pero en verdad lo más importante es saber que interviene un nervio que se llama trigémino. Y nervios que van a las raíces de la cabeza y que tienen un fenómeno en el cual activan los vasos sanguíneos que se dilatan y se contraen y traen como consecuencia ese dolor pulsátil. Doctor, si podemos ver a pantalla, por favor, para que el público también lo pueda ver a usted. De ahí tenemos otro episodio que me quiero saltar, que también es muy común, que es el de la presión arterial elevada. A esa cámara, doctor, ¿por qué duele la parte de arriba de la cabeza?
Una de las razones por las cuales duele la parte superior de la cabeza y también la parte posterior es porque en el momento en el cual se presenta un aumento de la presión arterial, los vasos sanguíneos no están preparados y sufren un proceso igualmente de dilatación en la parte posterior y se produce ese dolor que es un tipo peso, en cambio, no es una pulsación como en la migraña, sino que es un dolor tipo peso en la parte posterior. Y si hay antecedentes familiares de hipertensión en la familia, lo primero que hay que hacer es tomar la presión. Y si la presión está elevada, obviamente uno puede relacionar ese dolor de cabeza a la elevación de la presión. Eso buena relación con lo que usted me decía. Un dolor de cabeza puede ser sinónimo también de una presión arterial alta. Claro, ahí sería secundaria en vez de primaria. Ahí, Increíble. por ejemplo, la presión arterial elevada es una causa secundaria, un tumor cerebral secundario, infección, inflamación, todo eso es secundario. En cambio, la detención muscular y la migraña son primarias, es decir, no hay ninguna condición médica aparte que justifique el dolor. Ok, doctor. Ahora ya volviendo acá al punto, ¿qué pasa en la cabeza? ¿Por qué me duele? ¿Qué ocurre con el cerebro? ¿Se inflama? ¿Algunos nervios se bloquean? ¿Qué es lo que ocurre anatómicamente que me duele la cabeza? Siempre lo he querido saber, por si La acaso. pregunta que usted está haciendo es motivo de libros completos. Wow, resúmamela, por favor. Sin embargo, hay muchas, como vimos anteriormente en relación a las causas, es muy importante ver que el dolor de cabeza puede ser el síntoma principal de un problema o puede ser simplemente un síntoma más de otro problema más grande. Por ejemplo, en la pandemia de COVID, hace algunos años atrás, había mucho dolor de cabeza, pero uno lo asociaba también con la disminución del olfato, con la fiebre, con el dolor y con los problemas respiratorios. Entonces, ahí en ese caso uno lo asociaba al proceso inflamatorio. Puede haber inflamación, ese es un caso de infección. Puede haber un trastorno inmunológico que cause un dolor de cabeza también. Puede haber infección de órganos vecinos como los senos, la sinusitis, maxilar, frontal. Puede haber incluso daño de las vértebras, puede haber daño de los dientes, de los oídos, que causan otitis, una inflamación de las encías que causan dolores referidos. El tema de los dientes, doctor, relacionado con los dolores de cabeza, es un mundo aparte que me pudiera quedar hablando con un dentista y con varios especialistas porque cada diente tiene su injerencia en cuanto al nervio. Así es. Es una locura. Doctor, Mare Ceballos tiene una pregunta. Mare. También, doctor, corríjame si me equivoco, pero creo que los dolores de cabeza también se originan en la parte estomacal, en nuestro sistema digestivo, o sea, nuestra salud digestiva, porque obviamente los intestinos son el segundo cerebro del cuerpo. Entonces, muchas veces a mí me pasaba, por ejemplo, que yo tenía problemas inflamatorios de mi sistema digestivo y eso me ocasionaba dolores de cabeza también. Por supuesto. ¿Tiene relación, doctor? Claro que sí. De hecho, por ejemplo, en la migraña, nosotros tenemos ciertas... La migraña en verdad es una condición genética en la cual siempre hay que investigar familiares que hayan tenido migraña. Y específicamente hablando de los factores alimenticios, en la migraña tenemos algo que se llama factores disparadores, gatillo o desencadenante del dolor, dentro de los cuales el aspecto alimenticio es muy importante. Hay ciertos alimentos que están relacionados íntimamente con la presencia del dolor, como el vino tinto, el chocolate, los lácteos, embutidos. ¿Le gusta el sushi? Gluten. Me encanta. Bueno, el problema... Solo 10 bocaditos porque estoy a dieta. No, el problema no es el sushi como tal, el problema es la salsa de soya. La salsa de soya o la salsa china es la que tiene un componente que se llama glutamato monosódico. Correcto. Ese glutamato es Altamente el que tóxico. dispara normalmente el dolor de cabeza. Usted puede comerse el rollo, pero un rollo sin salsa. Y el glutamato no es lo mismo. monosódico, doctor, está en muchos lugares, En muchos lugares y en muchos alimentos. Muchas salsas, hay que estar pilas porque es bien tóxico. Ese componente está relacionado con dolor de cabeza en las personas que tienen migraña sobre